Hola a todos, soy Alan de Momentos de Tecnología, gracias por ver nuestros videos como siempre. Hoy compartimos con ustedes la experiencia que tuvimos con esta tarjeta de red 5G base T, lo que significa 5 GB por segundo a través de cable de par trenzado. Hemos probado antes adaptadores de red de 10 GB por segundo, 2.5 GB por segundo, que es más común. Inclusive hemos probado adaptadores de red de 25 GB por segundo con módulos de fibra óptica SFP28. Pero, ¿qué pasa con los de 5 GB por segundo? Bueno, pues veamos cómo funciona y qué ventaja podremos tener al utilizarlos. Para esto vamos a utilizar y compartir la experiencia que tuvimos con el adaptador de red de Wavlink de 5 GB por segundo compatible con todos los puertos PCI Express y los sistemas operativos más importantes. Para aquellos de ustedes que sean nuevos en este estándar, en pocas palabras, es 5 veces más rápido que la velocidad de red más común de 1 Gigabit Ethernet. Por lo que si combinamos este adaptador, por ejemplo, con el hardware de red correcto, podremos deshacernos de cuellos de botella no deseados. Primera consideración aquí, en realidad no es como si fuéramos a comprar un switch de 5G base T, ni siquiera intentemos buscarlo. Tendremos que optar por un switch de 2.5 gigabit por segundo y limitar la tarjeta a esa velocidad, o un switch de 10 gigabit por segundo y configurar su velocidad de negociación a 5 gigabit por segundo. Ambas son excelentes opciones. El hardware disponible para los estándares de Ethernet 2.5 G base T y 10 G base T es muy común hoy día, aunque sigue siendo bastante costoso. Bueno, ya no tanto si optamos por Ethernet de 2.5 gigabit por segundo. Además, si tenemos una infraestructura de red más grande, donde se tiene por ejemplo un servidor con 5 gigabit por segundo, podría ser bastante útil para opciones de respaldo, servidores virtuales y mucho más. El enlace directo de un servidor a otro utilizando estas tarjetas y sin utilizar ningún switch en el medio es otra excelente opción debido a la seguridad que esto infiere. Instalar esta tarjeta es supremamente sencillo, sin embargo se debe seguir el método tradicional de conectar la tarjeta, encender nuestra computadora e instalar el controlador para nuestro sistema operativo y habremos terminado. En la memoria USB incluida encontraremos todos los controladores que necesitamos o podríamos elegir para descargar las versiones más recientes de los mismos desde el sitio web del fabricante. Una vez instalada, en el menú avanzado de las propiedades del controlador en el administrador de dispositivos, encontraremos todas las opciones que quizás queramos verificar cuando vayamos a ponerla en uso en nuestro escenario particular, por ejemplo, tramas Jumbo, reactivación por LAN o Wake on LAN, arranque PXE, VLAN, velocidades de enlace y mucho más. Estas son las más comunes. Inicialmente la velocidad de enlace es la que muy probablemente queramos comprobar. Por ejemplo, no todos los switches que en mi caso particular tengo negocian a 5 gigabit por segundo, por lo que es muy probable que deseemos verificar tanto la configuración del controlador para la negociación de la velocidad como la configuración del switch para dicho parámetro también. Una vez hacemos esto, el enlace se establecerá a la velocidad que hemos elegido. Recordemos que necesitaremos también tener hardware compatible en nuestra red para obtener la velocidad que deseamos. Como podemos ver en esta gráfica, todos los componentes de la red entre el origen y el destino deben tener al menos la velocidad mínima que necesitamos. Punto también importante es que 5 gigabit por segundo estará por encima de lo que gran parte del hardware puede mantener como velocidades de lectura o escritura, y esto es algo crítico. Por ejemplo, es posible que podamos instalarlo en un hardware específico debido a la compatibilidad del puerto PCI Express que actúa como las tarjetas gráficas, es decir, que son compatibles con versiones anteriores, pero además es posible que el resto del hardware no esté a la altura de las necesidades de transferencia de datos para esta tarjeta. En cuanto al cableado necesario, nuestra recomendación en enlaces de 5 gigabit por segundo es optar por al menos un cable de categoría 6. El cableado suele ser lo que en general más se tiende a subestimar como componente crítico en nuestras redes. ¿Podremos obtener velocidades de 5 gigabit por segundo con un cable categoría 5E? Por supuesto que sí, para distancias cortas. Del mismo modo que podremos extendernos más allá del estándar de los 100 metros hasta 120 o 130 para gigabit Ethernet. Sin embargo, estaremos muy por fuera de los parámetros del estándar, por lo que no serán certificados para tal fin. También dependerá de la calidad de dicho cable. Hoy, sobre todo, cuando el mercado está inundado de cables baratos de aleaciones con aluminio. En general, nos gustó mucho esta tarjeta de red, es muy confiable, muy configurable y sus velocidades máximas son acordes al hardware con el cual queramos combinarla. Como dijimos, esta tarjeta nos dará una velocidad que es consecuente con aquella velocidad de los puertos PCI Express.
Como podemos ver, si hablamos, por ejemplo, de tiempos donde un gran conjunto de archivos toma alrededor de 25 minutos en transferirse a través de la red y lo comparamos con 5 o 6 minutos que tomaría si implementamos 5 gigabits por segundo, veremos que vale la pena, ya que podrían ser una excelente opción para nuestras redes. Y esto será, por supuesto, todo a una fracción prácticamente equivalente del costo del hardware en 10 gigabits por segundo, por lo que sigue siendo una excelente alternativa a las redes de mayor velocidad. Usuarios avanzados, generadores de contenidos en alta definición, administradores de red, centros de operaciones y mucho más, donde se necesitan transferencias muy rápidas de datos para replicación, copias de seguridad y sincronización, son un objetivo fácil de redes de este calibre. Bueno amigos, esperamos que este video haya sido tan informativo como se esperaba. Recuerden que su amable suscripción a nuestro canal y presionar el botón me gusta es su gran apoyo a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Chao.